La palabra está tomada de la Biblia latinoamericana en el Antiguo Testamento. Vamos a empezar a estudiar el libro de Tobías. Así dice la palabra de Dios. Historia de Tobi, hijo de Tobiel, hijo de Ananiel, hijo de Aduel, hijo de Gabael, del clan de Asiel, de la tribu de Neftalí. En tiempos de Salmanasar, rey de Asiria, Tobi fue desterrado de Tisbe, al sur de Cades Neftalí. Esto está en la alta Galilea, encima de Hazor, al oeste, hacia el lado del sol poniente y al norte de Sefat. Yo, Tobi, he andado siempre por los caminos de la verdad. He hecho el bien todos los días de mi vida, he dado mucha limosna a mis hermanos y a aquellos de mi pueblo que fueron llevados junto conmigo a Nínive, en el país de los asirios. Cuando yo era todavía joven en mi país, en la tierra de Israel, todas las tribus de Neftalí, mis antepasados, se habían separado de la casa de David, mi padre de Jerusalén, la ciudad elegida entre todas las tribus de Israel. Allí debían ofrecer sus sacrificios todas las tribus. Allí había sido construido y consagrado para todas las generaciones futuras el templo donde mora Dios. Pero todos mis hermanos y la casa de Neftalí ofrecían sacrificio al ternero que Jeroboam, rey de Israel, había instalado en Dan. También ofrecían sacrificio en todas las montañas de Galilea. Muchas veces fui solo a Jerusalén para las fiestas, de acuerdo al mandamiento perpetuo que fue redactado para todo Israel. Iba a Jerusalén con la primicia de nuestros frutos y de nuestros animales, el diezmo del ganado y la primera esquila de las ovejas. Allí se la entregaba a los sacerdotes, hijos de Aarón, para el servicio del altar. Daba el diezmo del vino, del trigo, de la aceituna, de la granada y de las demás frutas, y los levitas que estaban de servicio en Jerusalén durante 6 años seguido reunía en especie un segundo diezmo y cada año iba a distribuirlo en Jerusalén. Daba un tercer diezmo a los huérfanos, a las viudas, a los extranjeros que viven en medio de Israel, y cada 3 años le hacía regalos. Con respecto a la comida, obedecíamos los mandamientos de la ley de Moisés y las órdenes que nos había dado Débora, la madre de Ananiel, nuestro padre, porque mi padre había muerto y me había dejado huérfano. Cuando fui hombre, me casé con una mujer de mi familia y tuve un hijo de ella, al que puse el nombre de Tobías. Cuando se produjo el destierro a Asiria, fui llevado a Nínive. Todos mis hermanos y los de mi pueblo se servían la comida de los paganos, pero yo me guardé muy bien de comer el alimento de los paganos. Por eso, como yo era fiel a mi Dios desde el fondo de mi corazón,
El Altísimo me concedió que le simpatizara a Salmanasar, quien me hizo su hombre de negocios. Así fue como me trasladé a Media, donde administré sus negocios hasta su muerte. En esa ocasión deposité en casa de Gabael, hermano de Gabi, en Rasgué de Media, y varias bolsas que contenían 10 talentos de plata. Al morir Salmanasar, le sucedió en el trono su hijo Senaquerí. Se interrumpieron entonces las comunicaciones con Media y no pude volver más allá. En tiempo de Salmanasar daba con frecuencia limosna a mis hermanos de raza. Daba mi pan a los que tenían hambre y ropa a los que andaban desnudos. Cuando veía que los cadáveres de mi compatriota eran lanzados por encima de las murallas de Nínive, yo lo enterraba. También enterré a los que mandó matar Senaquerí, pues después del castigo que le infligió el Rey del cielo por su blasfemia, salió huyendo de Judea, y a su regreso mandó matar a un gran número de israelitas. Escondía su cuerpo para sepultarlos, de tal modo que, aunque Senaquerí lo buscara, no lo hallaba. Un habitante de Nínive le informó al rey que era yo quien los enterraba, y por eso debí ocultarme. Pero cuando supe que el rey estaba bien informado de lo que yo hacía, cuando vi que me buscaba para matarme, tuve miedo y huí. Todos mis bienes fueron confiscados por el tesoro real. Lo único que me quedó fue mi mujer Ana y mi hijo Tobías. Pero no había transcurrido todavía 40 días cuando los dos hijos del rey lo asesinaron y luego salieron huyendo hacia los montes de Ararat. Le sucedió en el trono su hijo Asarhadón, quien encargó a Ahicar, hijo de mi hermano Anael, que llevara la contabilidad del reino y la dirección general de los negocios, pues Ahicar había sido el copero mayor para el reinado de Senaquerí, rey de Asiria. Además, era el guardián del sello real, administrador y responsable de la contabilidad. Asarhadón lo mantuvo en sus funciones como era de mi familia, ya que era mi sobrino. Ahicar intercedió por mí y pude regresar a Nínive. Bajo el reinado de Asarhadón, volví pues a mi casa y me reuní con mi mujer Ana y con mi hijo Tobías para la fiesta de Pentecostés. La fiesta de la semana se hace una gran cena. Me recosté para comer. Me acercaron la mesa con muchos platos. Dije entonces a mi hijo Tobías: Hijo mío, anda a ver
si encuentra entre nuestros hermanos exiliados en Nínive a algún pobre que se acuerde de Dios con todo su corazón, y tráemelo para que comparta conmigo esta comida. Te esperaré, hijo, hasta que regreses. Salió Tobías en busca de un pobre entre nuestros hermanos, y al regresar dijo: Papá, acaban de asesinar a unos de nuestra raza, lo estrangularon, los dejaron tendido en la plaza del mercado y allí está todavía. Dejé mi comida sin tocarla siquiera. De un salto saqué al hombre de la plaza y lo dejé en una pieza esperando la puesta del sol para enterrarlo. Luego regresé, me lavé y comí mi pan en medio de lágrimas. Me acordé de las palabras del profeta Amós con respecto a Betel. Sus fiestas se transformarán en luto y todos sus cantos en lamentaciones. Lloré, y cuando se entró el sol, fui a hacer un hoyo y lo enterré. Mis vecinos decían burlándose: ¿y todavía no tiene miedo? Ya tuvo que huir una vez. Y de nuevo entierra a los muertos. Esa noche me di un baño, salí al patio y me recosté junto a la muralla del patio. Como hacía calor, tenía la cara destapada. No sabía que encima de mí, en la muralla, había pájaros. Los excrementos calientes cayeron sobre mis ojos y me produjeron una mancha blanca. Fui a consultar a los médicos, pero mientras más medicina me aplicaban, más crecían las manchas. Estuve 4 años sin ver. Todos mis hermanos estaban afligidos, pero durante los 2 años antes de la partida de Ahicar a Elimaida, él se preocupó de mí. Por eso entonces mi mujer encontró trabajo, hilaba la lana y recibía madejas para tejer. Cuando entregaba el encargo, recibía su paga. Pues bien, el 7 del mes de Ditros terminó una pieza y se la entregó a los clientes. Esto le pagaron los que le debían y le dieron además un cabrito para que se lo comiera. Cuando regresó a casa, el cabrito se puso a bailar. Entonces llamé a mi mujer y le pregunté: ¿de dónde salió ese cabrito? ¿No ha sido tal vez robado? Ella me respondió: es un regalo que me han hecho fuera de mi paga. No quise creerle y le dije que se lo devolviera a sus dueños porque me avergonzaba de ella. Entonces me respondió: ¿dónde están ahora tus limosnas y tus buenas obras? Todos saben lo que has ganado con eso. Ese asunto me dio mucha pena. Suspiré y lloré, oré y me lamenté. Señor, tú eres justo y todas tus obras son justas.
Tus caminos son misericordia y verdad. Tú eres el juez del mundo. Ahora, Señor, acuérdate de mí y mírame. No me castigue por mis pecados y mi falta, ni por los que cometieron mis padres contra ti. Debido a que ellos no obedecieron tus mandamientos, tú nos condenaste al pillaje, al destierro y a la muerte. Somos el blanco de los insultos de todos los paganos entre los que nos has dispersado. Justa es tu sentencia cuando me tratas según mis pecados y según los pecados de mis padres. ¿Por qué no obedecimos tus mandamientos y no nos portamos correctamente ante ti? Ahora trátame como quiera. Toma mi vida y me gustaría que me sacara de este mundo y me volviera al polvo, porque para mí la muerte vale más que la vida. He soportado insultos sin motivo y estoy sumido en una profunda tristeza. Líbrame, pues, Señor, de esta prueba. Déjame partir para la morada eterna. No aparte de mí tu mirada. Señor, es mejor para mí morir que seguir viviendo con un mal incurable. Ahora bien, ese mismo día, Sara, hija de Raguel, que vivía en Esbatana de Media, fue insultada por una sirvienta de su padre. 7 veces Sara había sido dada en matrimonio, pero Asmodeo, un demonio malvado, había dado muerte a sus maridos uno tras otro antes que hubiesen podido unirse como buenos esposos. Por eso esa sirvienta le había dicho: si tú eres la que mata a tus maridos, te han dado ya 7 y no te queda ninguno. Si tu marido ha muerto, no es ese un motivo para que me pegues. Anda mejor a buscarlos y que nunca tengas ni hijo ni hija. Ella se entristeció mucho ese día, se puso a llorar y se dirigió a la pieza de su padre con la intención de ahorcarse, pero luego reflexionó y se dijo: seguramente criticarán a mi padre diciéndole: no tenía más que una hija regalona y se ahorcó de pena. No quiero enlutar de ese modo los últimos días de mi padre. En vez de ahorcarme, debería suplicarle al Señor que me haga morir antes que vivir siendo insultada a cada momento. Inmediatamente extendió los brazos hacia las ventanas y se puso a orar. Pues eres bendito, tú que eres bendito, Dios lleno de misericordia, que tu nombre sea bendito por los siglos y que todas tus obras te bendigan eternamente. Mira cómo levanto mi rostro y dirijo mis ojos hacia ti. Manda que deje esta tierra para que no sea más insultada. Señor, tú lo sabes. Yo soy pura y ningún hombre me ha tocado. No he deshonrado mi nombre ni el de mis padres
en esta tierra de exilio. Soy la hija única de mi padre, no tiene hijo que lo hereden, ni tampoco un hermano cerca de él, o alguien pariente para quien yo pudiera guardarme. ¿Para qué seguir viviendo cuando ya he perdido 7 maridos? Si con piedad para que no vuelva, si no quiere mandarme la muerte, mírame con piedad para que no vuelvan a insultarme. Las oraciones de uno y otro llegaron al mismo tiempo al Dios de la gloria, y Rafael fue enviado para sanar a los dos. Debía quitar las manchas blancas de los ojos de Tobí para que viera con sus ojos la luz de Dios, y debía lograr que Sara, hija de Raguel, se casara con Tobí, hijo de Tobís, y se viera libre de Asmodeo, el malvado demonio. Conviene precisar que antes que cualquier otro pretendiente, ella correspondía por derecho a Tobí. En ese preciso momento, Tobí dejaba el patio para entrar en la casa y Sara, hija de Raguel, bajaba de su pieza. Hermanos, ayer, hoy, siempre, a través de su palabra, Dios habla a nuestros corazones, a su creación, a la humanidad, de acuerdo a cada vida, a cada situación, a cada circunstancia. El libro de Tobí nos invita a estudiarlo y analizar históricamente cómo y de qué manera Dios espiritualmente puede hablar a nuestros corazones, a cada uno de nosotros. Según la explicación, el libro de Tobías es uno de los libros tardíos de la Biblia. Data de 2 siglos antes de nuestra era. El original, que estaba escrito en arameo, se perdió, pero había sido traducido al griego. En los 2 últimos siglos antes de Jesús, los judíos dispersos entre las naciones llegaron a ser mucho más numerosos que los que vivían en Palestina, aun cuando se considerara como una desgracia vivir en países extranjeros, lejos de la tierra prometida. No le iba tan mal. Mucho en el mundo judío, tal como ocurría más tarde en el mundo cristiano, descubrieron los beneficios de esa nueva vocación, vivir como minoría en el mundo pagano, ser testigo en el mundo de la revelación divina. Las familias que querían mantenerse fieles en las observancias de la ley se apoyaban en sus comunidades, donde se celebraba el culto semanal de la sinagoga con la lectura en común de las escrituras. Se daba cuenta, sin embargo, que el porvenir del judaísmo dependía en gran parte de la transmisión por la familia de su identidad como pueblo de Dios. Era preciso evitar que los judíos se mezclaran con los pueblos que los rodeaban y se olvidaran de su vocación.
el padre de familia en especial debía dar testimonio de su fe vivida en los cotidianos. El autor del libro de Tobías quiso darle un modelo. Para componer su historia, se inspiró en un cuento de la época llamado El muerto agradecido. Un hombre generoso descubre un cadáver sin sepultura y lo entierra significativamente. Lo entierra dignamente. Más tarde, durante un viaje, se le acerca un desconocido, se pone a caminar con él, le libra de varios peligros y cuando quiere recompensarlo, el desconocido, antes de desaparecer, le revela que él era el muerto al que él había dado sepultura. El autor del libro de Tobías se aprovechó de esta trama, introdujo el ángel. La vieja historia de Tobías no ha perdido su valor en un tiempo en que muchos cristianos no saben nada del camino que Jesús no anunció. Se ha confiado demasiado en la iglesia, en el catecismo impartido por el sacerdote, y los padres muy a menudo no son capaces de transmitir la palabra de Dios. Tobí, padre, es un hombre probado por Dios, pero no desechado por él. La perseverancia en la oración le trae la bendición de Dios. Dios tarda, pero no olvida. Cuando Tobías llega a ser administrador del rey, no se engríe ni menosprecia a los demás, sino que sigue fiel a sus hermanos desterrados y pobres, aunque el bien que hace le acarrea la desgracia. Sigue fiel a su Dios en su pobreza, se preocupa de sus hermanos. No se deja vencer por la burla de los demás, ni tampoco por la de su mujer, que le echa en cara el bien que hace. Ha dedicado su vida a ser fiel a Dios y se encuentra pobre, ciego y además insultado por Ana, su mujer. ¿Cuál es su actitud? Presentar su problema a Dios sin quejarse de nadie. Continuamente vemos en la Biblia que Dios prueba antes de darnos un favor especial. No era preciso que el Mesías sufriera esto para que entrara a su gloria, como dice el libro de Lucas 24:26. Se siente solidario con los pecados de su pueblo y encuentra justo que se le castigue, aunque pide verse libre de ese castigo. Su oración es para pedir fuerza y pedir poder y poder cumplir lo que dice Dios, lo que le está exigiendo, y no para presentarle un plan personal a Dios y pedirle que lo realice, como lo hacemos comúnmente nosotros al rezar. Según el diccionario bíblico ilustrado, Tobías significa un nombre de persona que es es bueno, o sea, Tobías significa bueno. Uno de los principales adversarios de Nehemías en su esfuerzo por reconstruir Jerusalén.
era un judío prácticamente que vivía en una de la habitación del templo. Se lo llama amonitas. Amonita véalo en Nehemías 2:10 al 19, porque probablemente su familia huyó a ese territorio después de la reconstrucción de Jerusalén. Gozaba de beneficio aristocrático y gobernador persa y el gobernador persa lo había nombrado siervo. Se oponía a la construcción de la ciudad porque iba a deshabilitar su autoridad política en la zona. Se halló con Sanballat y Gesem para tratar de disuadir a Nehemías, antepasado de una familia que regresó del exilio, pero no pudo demostrar que era israelita. Tobías, nombre de persona que significa Ja, es bueno. En realidad, cada uno de nosotros en cualquier momento puede ser un Tobías, puede ser llamado para servir a nuestros hermanos que más nos necesitan. Dejar a un lado el bienestar para sacrificarse un poco por el prójimo. Dejó su comida a un lado para salir a buscar a alguien que ame a Dios y no tenga la oportunidad de comer para compartir. Pero en tiempos difíciles, hacer el bien cuesta sacrificio. Pero si estamos de la mano de Jesús, con la fuerza del Espíritu Santo, guiado por Jesucristo, siguiéndolo a Él y poniéndonos en todo momento en el pensamiento, ¿qué haría Jesús si estuviera en mi lugar y tuviera que hacer esto que me toca hacer? Vivir esto que me toca vivir, estar aquí donde me toca estar. ¿Qué haría? ¿Cómo lo haría? Esa es la pregunta interior para poder cada uno de nosotros ayudarnos a mejorar nuestro bien social para hacer la voluntad de Dios, para tener una relación con el Padre. Es imprescindible tener una relación con Jesús.